Nosotros agradecemos a Dios por esta oportunidad que nos da de estar aquí en su casa. Y voy a pedirles que oremos antes de comenzar en este mediodía la prédica que el Señor ha preparado para todos nosotros, que podamos disponer nuestros corazones para escuchar de su palabra. Les invito a orar. Padre bendito, en estos momentos, Señor, de verdad que hay gozo en nuestros corazones por estar aquí en este lugar, porque nos ha permitido, Señor, este día en el que su pueblo se reúne con el propósito de glorificarle, de alabarle y tener un tiempo de comunión con usted, Señor, dentro del descanso que permite a muchos de mis hermanos y hermanas. Y queremos poner en sus manos, Señor, nuestras vidas. Que usted hable por medio de su palabra a nosotros, Señor, y que podamos, Señor, cada uno de los que aquí estamos, tener un corazón dispuesto para escuchar de su palabra. Que no nos cerremos, Señor, sino que abramos nuestro corazón y que podamos escuchar lo que usted tiene para nosotros el día de hoy. Para ello, Padre, yo pido, como cada ocasión que me permite compartir en algún lugar, que usted pase, Señor, y toque el corazón de cada uno de los que aquí estamos, pues necesitamos escucharle a usted. Y que para esto, Señor, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar a su pueblo aquí presente en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy quisiera por ahí tocar una prédica que lleva por título No juzguemos. No juzguemos, es otra cosa, no juzguemos. Cuando hablamos del juzgar, hermanos, al estar preparando esta prédica, yo creo que es una de las prédicas más complicadas que he preparado, porque al estar preparándola me di algunos balazos en los pies, yo solo. Es decir, me doy cuenta de algunos de los errores que cometo, y esta prédica he estado como 4 o 5 semanas tal vez con ella, el pasaje masticándolo una y otra vez. No me atreví a predicarlo hace más de un mes por motivos de que creí que todavía había muchas cosas para exprimirle al pasaje. Es un pasaje tal vez corto, son solamente 6 versículos lo que quisiera compartir con ustedes, pero bastante fuerte, porque creo que la mayoría de los que aquí estamos hay una tendencia natural en nosotros a juzgar. Si aquí alguien no juzga, gloria a Dios por tu vida, pero los demás no estamos dentro de ese aspecto, la mayoría, y me incluyo, un servidor, me atrevo a emitir algunos juicios sobre personas, y cuando llegué a este pasaje me doy cuenta de algo, que tengo un gran problema, al igual que la gente que estaba escuchando en aquel entonces a Jesús, cuando él dice en el pasaje, no juzgues. Y aparece, hermanos, como si fuera un mandato ahora, pero lo importante aquí sería primero entender de qué juicio estamos hablando. Déjame te digo por qué tipo de juicio, porque sinceramente como seres humanos estamos diseñados para poder tomar decisiones entre lo bueno y lo malo. Diariamente estamos discerniendo entre lo que es correcto, lo que es incorrecto, tomando algunas decisiones en base a algunos parámetros que en algún sentido hemos establecido. Cuando hablamos aquí del juzgar, no habla de cualquier tipo de juicio, sino primero hay que ubicarnos dentro de qué juicio está hablando el pasaje para poder ser íntegros a la palabra y poder sacar lo que realmente debemos de sacar en nuestra vida. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque si hablara de todo tipo de juicio nos meteríamos en más graves problemas aún. Pero si tú logras notar en el pasaje, en el verso 1 dice no juzgues, pero en el verso 6 te pide emitir un juicio. No sé si lo puedes notar, es decir, en el verso número 1 dice, no juzgues. Así comienza diciendo, de hecho, si mal no recuerdo, nada más hay como 3 no, tal vez en todo el Evangelio, con el que comienza algo o un pasaje en particular, diciendo no a algo. Y cuando hablamos de aquí comienza diciendo no juzgues. Pero en el mismo verso 6 nos habla acerca de que emitas un juicio para no dar, lo sagrado. ¿Qué dice, hermanos, el verso 6? No des lo santo a los puercos ni a los cerdos. Es decir, está hablando acerca de emitir un juicio antes de hacer una acción. Entonces lo interesante dentro del capítulo número 7, en esos primeros 6 versículos, sería determinar de qué tipo de juicio estamos hablando. Porque eso implicaría entonces ni siquiera pensar ni poder decidir entre lo bueno y lo malo si hablamos de todo tipo de juicio. La palabra aquí manejada, hermanos, en el original es una palabra que se llama crino. La palabra crino es una palabra bastante amplia. La palabra crino habla acerca de separar, de hacer distinción, decidir, concluir, sentenciar
Y una de las cosas que creo que es lo pesado es criticar. Hacer una crítica destructiva sobre una persona. Entonces, cuando hablamos sobre el pasaje, no está hablando de no tomar decisiones, de no llegar a conclusiones, no está hablando acerca de hacer una distinción o separar lo bueno de lo malo o aún de lo bueno de lo mejor todavía. Cuando hablamos acerca del juicio que aparece en el capítulo 7, la intencionalidad, me parece, de él es una crítica constructiva o una crítica exagerada sobre algo que alguien está haciendo sin tomar en cuenta nuestra propia perspectiva, el lugar donde estamos parados o nuestra propia vida. Por eso digo que aún es complicado, porque todo lo demás cuando lo hago es bueno, pero esta parte lamentablemente también muchos de nosotros nos metemos dentro de ella y nos atrevemos a juzgar a personas y hasta con cierto dolo, hermanos, algunos de nosotros, o tal vez no te meto, pero me voy a meter yo solo, con cierto dolo y cierta alegría en algún momento de decir, ándele, esto es malo lo que usted está haciendo, lo que su hijo hizo es malo, usted me criticó por lo que yo hice en algún momento, lo que mi hijo hizo, entonces ahora Dios se está desquitando con usted, y lo hacemos con cierta intencionalidad, emitiendo un juicio, diciendo que es lo malo y exagerando alguna crítica sobre algo que nos parece destructivo para la otra persona. Jesús de alguna forma, hermanos, está recriminando una práctica de criticar destructivamente sin misericordia a la gente que algunos de la época de nuestro Señor Jesucristo hacían en algún sentido con las personas que tenían cercanos a ellos. Déjame te pongo quiénes eran estos en algún momento. Parte del grupo de los fariseos, los escribas, pero mucha gente que posiblemente en el tiempo de Jesús estaba actuando de la misma manera, haciendo una crítica por algo que veía en las personas, pero no era capaz de ver su propia condición, sino que exageraba lo que veía en la vida de otros, y esto le hacía tomar una crítica en el sentido de dar un juicio y decir, es el peor pecador, es la peor persona, es la peor forma de actuar, esto es incorrecto, pero él estaba actuando de la misma forma en muchos sentidos sin darse cuenta. Creo que esta es la parte de lo que está hablando acerca del juicio. Es una crítica destructiva sobre las personas. Yo puedo emitir un juicio, hermanos, sobre alguien, pero lo interesante no es que salga el juicio de mi boca, sino si realmente ese juicio va a servir para bendición de la otra persona, porque voy a hablar con ella para tratar el asunto. Pero la mayoría de nosotros, tristemente, hermanos, cuando hablamos de las cosas negativas de alguien, no hablamos de la persona o con la persona. Hablamos sobre la persona con otras personas que no le incumbe el tema, pero estamos juzgando, criticando y haciendo un juicio para demeritar la labor, lo que la otra persona es o lo que la otra persona en algún momento está haciendo. ¿Sí me explico con ello? Es decir, cuando tú y yo vamos con una persona y le dices, me parece esto, eso es correcto, porque estás tratando de ayudar a la otra persona en un sentido de amor y con misericordia. Pero cuando hacemos ese juicio sin que la persona esté presente, sino criticando a esa persona en frente de otras personas y duramente sin misericordia, es ahí del juicio el cual está hablando este pasaje. ¿Sí me explico? Es decir, una crítica destructiva que no ayuda a la persona que tiene a lo mejor algún error, sino que está dañando a esa persona el testimonio ante otros por las palabras que están saliendo de mi boca en algún momento. Entonces, esto, hermanos, es lo que estaremos tocando dentro del tema del día de hoy. Por eso el título es enfático y nos dice, no juzguemos. Ahora, no es algo que yo diga, es algo que la Biblia dice. Nada más lo único que trato de hacer el día de hoy es tratar de explicar esta parte. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Y saliendo de aquí, yo espero que no malinterpretemos nada. Porque saliendo de aquí puede haber un hijo que le diga al papá, escuchaste al pastor, no debes de juzgar lo que yo hago. No. Si el hijo está mal, con toda sinceridad y con todo amor puedes ir con él, no para emitir un juicio destructivo, sino para ayudarle, para mejorar alguna área de deficiencia que esta persona esté manifestando, pero siempre y cuando, hermanos, sea sobre la persona y tratando de ayudar. Si eso no es la intención, entonces es ahí donde encontramos un grande problema, que es el problema que experimentaban la gente en el tiempo del Señor Jesucristo. Estaba emitiendo juicios destructivos, exagerados, sobre personas para infamarle, para destruir su reputación,
para hacerlo quedar mal ante otras personas, y estas partes es lo que Jesús está diciendo, no lo hagas. ¿Sale? Entonces, hermanos, nos vamos, esto solamente es parte de la introducción, porque si no dejo sentadas las bases, entonces nos meteremos en graves problemas más adelante. Porque no sé si concordamos en esto, pero Dios dejó a la iglesia la capacidad para tomar una decisión de juicio en algún momento. ¿Qué hace la iglesia con un pecador que no se arrepiente, que sigue permaneciendo en su pecado? Un creyente o un miembro de la iglesia que se encuentra en rebeldía. La Biblia nos dice en el capítulo 18 de Mateo que este debería de ser llevado como última instancia ¿a quién? A la iglesia, para que la iglesia determine qué hacer con él. Pero esta es la última parte del proceso. ¿Qué implica eso? Que la iglesia tomará un juicio, a final de cuentas, una decisión, y es capaz de hacerlo, pero tratando de ayudar a la persona que se encuentra en ese pecado, en ese error o en ese problema. ¿Sale? Entonces nos vamos, hermanos, por lo menos, cuando hablamos entonces de lo que Jesús está recriminando, debemos de entender que es la práctica de una crítica destructiva sin misericordia sobre la gente. Y por ello te voy a invitar a que veamos por qué Dios nos dice que no deberíamos de juzgar a las demás personas. Hay por lo menos 3 ejes en los cuales voy a tratar de compartir la prédica del día de hoy, basando en los versículos que están manejados del 1 hasta el versículo número 5. El 6 no lo voy a tocar mucho, hermanos, porque a mi parecer no encaja con los primeros 5 versículos del todo. Es decir, está hablando de algo, aunque está metido ahí, es difícil compaginarlo con los primeros 5 versículos. Creo que lo único que está diciendo es, a final de cuentas, puede seguir emitiendo algún juicio, porque él dice no de lo santo o lo sagrado a los perros o los puercos, que eran los perros y los puercos. Cuando hablamos en el tiempo de los judíos o para los judíos, tanto el perro como el puerco eran considerados inmundos, es decir, no eran queridos por los judíos, y era de los peores animales que puedes encontrarte en la tierra. Por eso a los gentiles los comparaban con perros y los comparaban con puercos. Para el pensamiento judío, ¿sale? No para nosotros, nosotros los tenemos hasta de mascotas, suben a la cama y duermen con nosotros, y algunas cuestiones más, ¿no? Perros, gatos, cochinos, creo que no he visto ninguno hasta aquí, no ningún puerquito, pero lo demás sí lo utilizamos, pero para el pensamiento judío, por eso lo equipara en ese sentido, para hablar acerca de lo sagrado y lo que era inmundo, hablando de puercos y hablando de perros. Entonces nos vamos, hermanos, a 3 ejes en los cuales me gustaría que la prédica pudiera girar el día de hoy. El primero de ellos lo encontramos en el verso número 2. En el capítulo número 7, verso número 2, dice lo siguiente. Me voy a permitir leerlo, hermanos, y dice así: porque con el juicio, primero comienza diciendo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con la que medís, os será medidora. ¿Qué nos dice o por qué no debemos de juzgar entonces? La primera cosa que encontramos aquí como el eje central de la prédica, número 1, nos dice, por nuestra incapacidad, hermanos, para valorar adecuadamente las circunstancias o las condiciones. Mira, el mejor creyente, no importa quién sea, tiene deficiencias para poder valorar lo que es correcto y lo que es incorrecto en algún sentido, porque aplicamos diferentes tipos de medidas a las personas. No me dejarás mentir con esto, querido hermano, pero cuando hay personas que amamos, somos menos enjuiciadores que con la gente que no tenemos una pizca de amor por ellos. Eso implica que a la gente que no me cae del todo bien, que no tengo una convivencia con ellos, que no tengo un amor por ellos, aplico una regla chiquitita, de tal forma que siempre la persona superará la medida que yo pongo. Pero cuando hablamos de un hijo, cuando hablamos de un ser querido, de un hermano, de papá, de mamá, entonces saco la regla más amplia y más grande y decimos, este sí pasa, mira, aunque esté casi, pero acá sí pasa. Pero resulta que en la reglita chiquita nadie pasa. Por eso creo que es una de las cuestiones que está diciendo el Señor. Lo que nos dice es que el juicio que tú y yo emitimos en algún momento regresará como un boomerang a nuestras vidas. ¿Qué pasa con esto? Es decir, lo que tú avientas se va a regresar en algún momento. Ahora, lo más importante y lo más triste no es la vara con que los demás te van a medir, sino el pasaje está hablando de la medida con la que Dios te va a medir. Es más, si vamos a otras versiones de la Biblia, hermanos, por mencionar una de ellas, Dios habla hoy, una versión muy buena, en Dios habla hoy, añade una palabra, y la palabra que añade es, con la vara que tú midas, Dios te medirá a ti.
Porque el verbo que está utilizando, serás medido, está hablando en voz pasiva. Es decir, que alguien emitirá un juicio sobre tu vida, y si el pasaje nos dice que los creyentes o las personas no deberíamos de emitir ese tipo de juicios, entonces te pregunto, ¿quién es el único que tiene la capacidad para juzgar? Dios. Por lo tanto, con la vara que tú midas, es con la vara con la que Dios medirá a cada uno de nosotros. Por eso digo, hermanos, la primera cosa que encuentro en el verso número 2, nos dice el versículo número 2, porque con el juicio con el que juzgas serás juzgado, y con la medida con la que medís será medido. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que cuando hablamos acerca de medir los errores de otros, cada uno utilizamos nuestros propios instrumentos para medir. Es decir, el que es mentiroso no se da cuenta que es mentiroso, pero sí aplica la vara para medir la mentira a otra persona que está en condición similar o menor que ella, para exagerar lo que la otra persona está haciendo. Debemos de ser conscientes es que ninguno conocemos lo que hay en el corazón de la otra persona. Por eso, hermanos, no podemos emitir un juicio al grado que Dios sí lo hace. Porque yo puedo evaluar algunos hechos, pero no puedo ver lo que hay en el corazón de la otra persona, y eso va a ser un complicado, porque si yo emito un juicio, yo estoy intentando saber lo que hay en el corazón de la otra persona, y eso, hermanos, es imposible. Soy pastor de la iglesia, conozco a la mayoría de la gente, pero yo no sé lo que hay en el corazón de cada uno de ustedes. Por lo tanto, por eso digo, me di algunos balazos en los pies cuando estaba predicando o preparando la prédica, porque en algunos momentos llego a enjuiciar a gente creyendo conocer el corazón de ellos, cuando realmente como pastor yo no puedo hacer esto. El único que conoce el corazón, la intención y la profundidad del corazón, ¿sabes quién es? Dios. Por eso nosotros no podemos hacer esto. Mira, si cada uno viéramos de verdad cómo fue formada otra persona, algunos somos muy fáciles para emitir juicios. Hay personas, hermanos, que no fuimos formados de la misma manera. Personas que crecieron en ambientes muy complicados, viviendo en el pecado toda su vida, y ahora que se han convertido a Cristo, para mí es muy fácil, como he sido creyente la mayor parte de mi vida hasta ahorita, decir, no hombre, ese es un peor pecador porque no puede salir del alcoholismo, de la drogadicción, y ya volvió a caer ese hermano, de verdad no tiene fuerza de voluntad, no tiene esto, no tiene aquello, y estoy emitiendo un juicio. ¿Y sabes cuál es el problema? Que si yo estuviera en la misma condición pudiera entender mejor esa persona. Pero yo estoy emitiendo el juicio, hablando acerca de algo que desconozco del todo, lo que hay en el corazón. Algunos somos hipercríticos, porque nunca hemos estado en condición del otro para poder evaluar realmente sus condiciones y sus circunstancias. ¿Sabes por qué digo esto? Porque lo veo aún en la Biblia. ¿Sabes? Una de las peores iglesias que yo veía en la Escritura, y no quiere decir que no lo siga haciendo, posiblemente lo es la iglesia de Corinto. ¿Has leído la primera carta a los Corintios o a la iglesia de Corinto? Creo que ahí encontramos los peores pecados, hermanos, que podemos encontrar en una iglesia. ¿Sabes cuándo le bajé un poquito algunas rayas a mi juicio? Cuando entendí cómo era la ciudad de Corinto y en qué contexto se había formado esa iglesia. La iglesia estaba creciendo apenas. La iglesia estaba conociendo de Dios. La iglesia estaba apenas agradando a Dios en muchas cuestiones. Había sido una iglesia creada no mucho tiempo después de que Pablo escribe la carta. Y ahí es cuando me cayó el 20 de algo. De que yo no podía emitir un juicio a esa iglesia tan severo como estaba haciendo, porque es como tratar de juzgar a un nuevo creyente como si tuviera años de convertido. Cuando un nuevo creyente viene a Cristo sigue cometiendo algunos errores, pero primeramente Dios estará trabajando en aquellas áreas de deficiencia en su vida para llevarlo a una madurez. Pero nosotros queremos que los demás actúen a la misma manera como yo creo que los demás deberían de actuar. Por lo tanto, si yo soy un creyente de 30 años en el Evangelio, espero que alguien que tenga 3 meses se comporte como yo creo que tiene que comportarse. Y es la vara y la medida que yo estoy poniendo. ¿Sabes cuál es el problema? Que la mayoría utilizamos diferentes medidas. Si algún día hemos de utilizar una medida, hermanos, sería la medida de la Biblia. Pero tristemente la mayoría, cuando enjuiciamos a alguien, no utilizamos la Biblia para hacer el juicio. Utilizamos mi perspectiva, utilizamos mi opinión, utilizamos mi
estándar, pero no el estándar bíblico. Por eso la Escritura nos dice, ten cuidado porque con la vara que tú mides, es decir, como tú valoras las cosas, se te valorará todo lo que tú haces. Y lo que yo llego a conclusión, ¿por qué entonces no omitir un juicio en ese sentido de crítica destructiva? Porque tenemos una incapacidad bastante grande, hermanos, para valorar correctamente cada situación que la gente vive, que la gente está atravesando. Puede haber dos personas, hermanos, en condiciones muy similares, con casos muy parecidos, pero tendemos a valorar parcialmente, normalmente, esos hechos. Te voy a decir algo que yo he visto, ¿no? Y te voy a decir, hasta en esta iglesia lo he visto también. A veces cuando alguna hermana trae una falda, aquí, arribita de la rodilla, hay gente que está emitiendo ya un juicio y dice, mira, anda enseñando la rodilla, esto y aquello, pero no se da cuenta que su hija trae faldas por encima de ese tamaño, es decir, no aquí, sino más arriba. Pero a su hija no la juzga de la misma forma. ¿Cómo se llama esto? Utilizar varas diferentes. Ahora te digo algo, querido hermano o hermana, tú no lo juzgas, pero hay otros que sí lo van a juzgar con la vara con la que tú mediste. De verdad, esto debería enseñarnos, hermanos, no a no juzgar, sino si quieres ayudar, no juzgues. Ve y dile a la persona lo que tienes que decirle con el afán de ayudarla y en el amor que tiene que hacer y con la misericordia que tienes que obrar con ella, de tal forma que ella no se sienta agredida, sino pueda sentir que realmente quieres ayudarle en su vida. Yo digo, no toda la gente reacciona también igual, hermanos. Yo he intentado hacer esto, no con lo de la falda, otras cuestiones más diferentes. Y hay gente que por hacer un comentario que yo intento ayudar, me ha borrado del WhatsApp. Y yo digo, está bien, no hay problema. Ya no puedo ver lo que él o lo que ella hace, no hay problema, o sea, pero ella sabe, y yo digo lo siguiente, ella o él sabe que lo hice no con el afán ni de ofender, ni de dañar, porque no fui y le dije a otra persona. Le dije directamente a él o a ella, tratando de ayudarle con su forma de vida. ¿Sí me explico? Es decir, creo que eso debería de ser nuestro actuar. No decirle, no hombre hermana Rosamelia, fíjese que el otro día no sé quién, haciendo quién sabe qué cosa, y fíjese, no, eso yo nunca lo había visto, el peor cosa que he visto en mi vida. No, ¿de qué le sirve si la hermana Juanita es la que requiere la ayuda? ¿Por qué tengo que ir con la hermana Rosamelia? Por decir un ejemplo, no voy con ella, hermanos, ni con nadie, pero como ejemplo voy y comparto ese tipo de cuestiones con alguien que ni vela tiene en el entierro. Si yo realmente quisiera ayudar a una persona, entonces voy con ella y trato de ayudarle en la circunstancia que estoy viendo. El versículo nos hace ver que la forma de valorar es un boomerang, hermanos, que regresará a nosotros. Y lo peor no es que la gente nos lo regrese, sino que Dios dice, con la vara que tú mides, te voy a medir. Y si tú exageras algunas cuestiones, entonces esa vara la voy a utilizar para poder medir tu vida. ¿A qué voy con esto? Ahorita voy a poner un ejemplo bíblico acerca de ello, porque hay varios. Ejemplos vivos muchos, ejemplos bíblicos algunos, y prefiero un bíblico que un ejemplo vivo. Pero ahorita tocaré esto. La segunda cosa, hermanos, ¿por qué no juzgar? Hay un segundo eje que encuentro en la prédica de esta tarde, en el verso número 3. Y nos dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Ahora, hermanos, esto parece ser irónico y es ironía pura lo que está hablando aquí. ¿Has visto una viga? ¿Qué es una viga? Un polín, un muro como esos que son muros de carga. Hay algunos que están más chicos, otros más grandes. Pero cuando hablamos acerca de la viga, si has ido a las casas antiguas normalmente eran hechos los techos de paja con lodo, y normalmente había unas vigas que atravesaban, que son maderas que logras ver en el techo, que son las maderas que van a cargar de alguna manera todo el soporte. Bueno, te pregunto, ¿eso cabe en un ojo? No, por eso te digo que está exagerando, es decir, está haciendo una ironía con algo para exagerarlo y hacer ver lo que algunos estamos haciendo en nuestra vida. Él dice, el problema mayor sigue estando ahí, que yo quiero evaluar cuando alguien trae una pequeña paja que ni siquiera la alcanzas a ver del todo,
y tienes que andar hasta buscándola para encontrarla, cuando no soy capaz de quitar la viga que yo traigo en mi ojo. En pocas palabras, hermanos, eso te impediría ver la realidad. Bueno, la segunda cosa que quiero compartir contigo es ¿por qué no juzgar? Número 2, por nuestra incapacidad, ¿para qué, hermanos? Ver adecuadamente. Esta ilustración me gustó ahí porque es alguien que se está mofando de la paja de alguien con una viga que le está saliendo de su ojo. Esto es más o menos lo que está diciendo el pasaje. Ahora, ¿a algunos de ustedes les causa risa? Bueno, esa es la realidad, hermanos. Cuando Jesús lo dice, ¿sabes por qué lo dice? Para ironizar la cuestión que la gente estaba haciendo con los juicios que estaba emitiendo. Le está diciendo, búrlense de lo que están haciendo, porque esa es la realidad. Es risible, pero es lo que ustedes viven, no ustedes, hermanos. Jesús le está hablando a los que están escuchando, no le estoy diciendo a ustedes, pero Él les dice, lo que están escuchando es lo que ustedes están practicando y no lo notan, pero es risible lo que intentan hacer. Ahora, cuando llego a ver esto, hermanos, es algo interesante porque creo que el pasaje maneja una exageración convertida en ironía. Porque ¿sabes algo? La mayoría de la gente vemos lo que queremos ver y no lo que tendríamos que ver. Es decir, la mayoría de la gente, vuelvo a decir, ve lo que quiere ver, no lo que tiene que ver. Escuché hace tiempo de una historia, no la he leído porque esa historia está en inglés, ¿no? Pero habla de un gato que fue a visitar el Palacio de Buckingham en Inglaterra. Este gato no sé dónde sería, creo que era de Estados Unidos, es una historia, un cuento que hay. Y el gato va y visita el Palacio de Buckingham allá con la reina de Inglaterra. Y resulta que después de que llega anda viendo todo y le preguntan al gato, ¿y qué fue lo que viste el día que fuiste para allá o fuiste a ver? Y él dice, había un ratón dentro del palacio. ¿Pero qué más viste? Dice, ese ratón se paseaba por todos lados. Y estaba ahí provocándome en algún sentido para que yo lo correteara. Sí, pero ¿qué más viste? ¿Fuiste a ver el reloj, el Big Bang? ¿Fuiste a ver otras cuestiones más? No, es que el ratón que estaba ahí, ¿sí me explico? O sea, eso es lo que hacemos algunos de nosotros. No vemos todo lo demás por enfocarnos en algunas cuestiones y el gato lo único que pudo ver es lo que le interesaba. ¿Qué le interesa a un gato, hermanos? Los ratones. Esta es la realidad para muchos de nosotros. Mira, para algunos de nosotros no nos interesa cómo vivimos nosotros, sino nos interesa cómo viven los demás. Entonces no logro percibir ni ver mis errores, sino logro ver los errores de las demás personas y no solamente los veo, sino que los exagero. Les decía ahorita algunos de ellos. Quiero tocar un ejemplo, hermano, nada más por no dejar, y es un ejemplo que no voy a ir con cita bíblica porque la mayoría lo conocemos, puedes buscarla después. Pero la mayoría hemos leído acerca de David con el pecado con Betsabé. ¿Recuerdas que David era el rey de Israel? Peca trayendo a Betsabé para acostarse con ella y teniendo relación sexual con ella, y esto se llama adulterio. David dura casi un año para algunos teólogos, o por lo menos más de 9 meses, sin arrepentirse completamente del pecado que había tenido. ¿Recuerdas cuando Dios le envía a Natán? Y Natán le cuenta una historia. Y le dice Natán, mira, resulta, David, que había un rey o una persona importante que iba a venir. Y había una persona que solamente tenía una corderita, pero él no iba a visitar a esta persona, sino iba a visitar a un adinerado que tenía un sinfín de animales para ofrecerle dentro del banquete como bienvenido para ese lugar. Pero esta persona, en lugar de tomar de su ganado, va y le quita la única corderita que tenía aquel hombre en la ciudad, la sacrifica y le da de comer a esta persona que llega a visitarlo. ¿Recuerdas lo que hace David en ese momento? Se enciende en furia, hermanos, y él dice, quien tal cosa hizo, merece la muerte. Natán se queda mirando a David y le dice, ese David eres tú. Ahora te pregunto, querido hermano, ¿qué tenía más valor y qué era más difícil o qué era más juzgable? ¿Arrebatar la esposa de otro o arrebatar una corderita o un cordero a alguien de su ganado
si ambos tenían solamente una? Yo te voy a ser sincero, vale más la vida de una persona y la destrucción de un matrimonio que un animalito que normalmente servía para ser sacrificado y ser comido. ¿Cuál es el problema con David? Que David logra percibir y ver lo que había en la vida de otro, pero no logra ver lo que había en su propia vida. Eso es lo que la mayoría cometemos, hermanos, cuando juzgamos. Somos capaces de evaluar la mentira en la otra persona, somos capaces de evaluar la impuntualidad en la otra persona, somos capaces de evaluar la irresponsabilidad en la otra persona, pero no soy capaz de evaluar lo que yo mismo estoy viviendo día tras día. Déjame te digo por qué digo esto, no, aquí vuelvo a decir, David se dio en el pie solo cuando emitió el juicio. Por eso dije yo que me daba solo también en algunas ocasiones. Porque yo puedo decir esto de algunas personas. Y una de las cosas, hermanos, que menos me gusta, menos tolero es la impuntualidad y la irresponsabilidad. Pero ¿sabes cuál es mi mayor problema? Que yo vivo lo mismo que juzgo en otros. Pero logro percibir los 5 minutos que el otro llega tarde, pero no logro percibir la media hora que yo llego tarde a un compromiso cuando lo tengo. Puedo hablar de la responsabilidad de otros, pero no hablo de mi responsabilidad y esa no la veo. Estoy viendo solamente lo que quiero ver. Puedo decir algo, ¿no? Y decir, ay, el hermano Jesús se puso de acuerdo apenas el día de ayer, para hacer tal cosa para hoy. Qué irresponsable si lo sabía hace 5 meses atrás. Pero yo soy re bueno para organizar en un ratito antes del evento, ¿no? Y yo lo pongo y me pongo de acuerdo en media hora antes del evento y saqué el asunto, lo saqué. Pero lo que juzgo en el otro, yo mismo lo estoy viviendo. ¿Sabes cómo se llama esto? Incapacidad, hermanos, para ver las cosas como tenemos que verlas. Por eso el pasaje dice, eres capaz de ver la paja en el ojo ajeno, pero eres incapaz de ver tu propia viga. La Biblia contiene varios ejemplos de ello. David es uno de ellos y la mayoría, hermanos, emitimos juicios severos en otros y no vemos nuestros grandes errores. No vemos que nuestros errores son peores que los de la gente, pero sí soy capaz de estar emitiendo juicios sobre la gente diciendo está mal lo que haces, pero sin ver mis propios errores. Yo creo que esto es cierto lo que voy a decir. Digo que creo porque alguien lo dijo así. Que lo que no puedes ver, dice por ahí en tu casa, lo has de tener. Yo lo puse en otras palabras y lo que digo es lo siguiente. La mayoría de las personas, lo que más criticamos son nuestras propias deficiencias en la vida de otros hermanos. Las deficiencias que yo tengo son las cosas que más critico en la vida de otros. ¿Sabes por qué? Porque soy capaz de verlas porque yo mismo las vivo, pero no veo las mías, sino veo las de los demás. Vuelvo a repetir esto, me gustaría que quedara claro porque creo que es una realidad para muchos de nosotros. La mayoría de las personas lo que más criticamos son nuestras propias deficiencias, pero en la vida de las demás personas. El que es irresponsable, fácil detecta la irresponsabilidad de otro, porque está acostumbrado a vivir irresponsablemente. Es por eso, hermanos, que dos personas a veces muy parecidas no se llevan y chocan. Y no se toleran y no pueden ni verse. Es más, ni me toques a ese hermano porque lo traigo atravesado aquí, no dicen algunos. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Por qué lo traes atravesado ahí? Porque te reflejas mucho en esa persona. Pero es más fácil juzgarlo a él o a ella, recriminarle todo lo que tú no eres capaz de recriminarte a ti. Es más fácil juzgarlo en la vida de otros. Voy a la tercera y última cosa, queridos hermanos. Ahora, si estas dos cosas, hermanos, no te son suficientes, voy a la tercera y más importante. Y aquí sí quiero aclarar, es la más importante. Si dije que había 3 ejes, es cierto, pero el tercer eje es el más férreo, más difícil y más complicado de los 3. En el verso 4 y 5, dice así: ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga del ojo tuyo? Dice el verso 5, hipócrita, saca primero la viga, de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja
del ojo de tu hermano. Lo que nos dicen en pocas palabras, hermanos, sobre mi entendimiento sobre estos versículos, y creo que no estoy errado con ello, creo que es lo que la palabra de Dios dice, es la tercera cosa. ¿Por qué no juzgar? Por nuestra incapacidad, ¿qué, hermanos? Para vivir adecuadamente. ¿Sabes quién es el único que podría emitir juicios? Alguien que vive perfectamente, alguien que es intachable, alguien que no comete errores. Alce la mano aquí en la iglesia quien tengamos a alguien así. No, ¿verdad? Yo tampoco, hermanos, no levanto la mano porque no lo soy. ¿Qué quiero decir con esto? Que es imposible enjuiciar la vida de otros cuando mi propia vida tiene deficiencias. Lo que nos dice el pasaje en pocas palabras es que para poder emitir un juicio tendríamos que sacar y quitar de nuestra vida todo aquello que nos estorba para poder hacerlo. Ahora te pregunto y te hago una pregunta para todos. ¿Crees que algún día nuestra vida esté perfecta para poder emitir juicios sobre otras personas? Yo creo que no. Perfecto solamente en el cielo. En la tierra vemos gente imperfecta. No es excusa, hermanos, para seguir siendo imperfecto, pero es la realidad que vivimos. De todos los creyentes que yo he conocido, no sé cuántos son, pero miles de personas en mi trayectoria, en el tiempo que tengo como creyente, no he conocido todavía un creyente perfecto. Ni lo voy a conocer, ni de nombre todavía, hermanos. Es decir, hay gente que se llama perfecto, entonces ni siquiera esos los he conocido. Ni de nombre, ni de condición. No he conocido a ninguno. Esto me desanima, no, me impulsa para tratar de ser lo mejor que pueda hacer delante de Dios. Digo, porque hay gente que cuando ve esto dice, entonces, ¿para qué quiero ser cristiano si ahí nunca se va a alcanzar la plenitud ni la perfección? Esto dijo Friedrich Nietzsche, hijo de un pastor bautista, o un pastor por lo menos, y se convirtió en el más grande ateo que la humanidad ha tenido. Yo digo, tristemente, no, él pudo tomar dos opciones: renegar del cristianismo o enseñarle a los cristianos cómo era vivir como un verdadero cristiano. Es más fácil la primera, es decir, despotricar, que vivir como un cristiano. Por lo tanto, bueno, dejando ese punto atrás, hermanos, lo que quiero decirte es, todos, hermanos, tenemos incapacidades para vivir la vida. Puede ser que tratemos de vivir lo mejor que podamos y lo más agradable delante de Dios, pero la razón suprema que establece es que nadie es suficientemente bueno para juzgar a otro. Por eso dice, no puedes emitir esos juicios. El único que puede hacerlo es Dios, porque Él sí es totalmente bueno, Él sí es totalmente santo, Él sí es perfecto, Él sí no tiene errores, de tal forma que puede enjuiciar a quien quiere hacer, porque es perfecto. Pero tú y yo no somos lo suficiente buenos para emitir esos juicios. Ahora, si algo aprendí en uno de los estudios con varones, hermanos, he aprendido varias cosas, pero ese día, creo que fue mi hermano Lugo a través de una parte de una prédica que nos puso, me cayó el 20 sobre algo. Pero puso ahí una prédica que decía lo siguiente, ¿no? Que el problema mayor que tenemos con Dios es que Dios es bueno. A lo mejor alguien dirá, pastor, esto no es un problema, es lo mejor. No, es el problema más grande que tenemos en la humanidad. Como Dios es bueno, hermanos, es imposible acercarnos a Él porque es bueno. Porque Él es bueno, Él es el único que puede emitir un juicio. Y el juicio que Él va a emitir no cambia, porque es el único bueno para poder hacerlo. Y tal vez al parecer, sería nuestra más grande ventaja, pero es el más grande problema que vivimos los creyentes. Porque el nivel no lo ponemos nosotros, el nivel lo pone Dios. Y si Él es bueno y bajo ese parámetro nos juzgará, entonces ninguno podríamos atravesar si no fuera por la misericordia y la gracia de Dios derramada en nosotros. Pero lo que puedo entender es que ni tú ni yo, querido hermano, somos suficientemente buenos para estar enjuiciando a la gente, criticando destructivamente a quien queramos hacerlo,
Porque no lo somos. Si algunos nos consideramos así, entonces empieza a emitir juicios para todos lados, pero si no eres así, es imposible hacerlo. ¿Recuerdas el capítulo 8 de Juan? Aquella mujer que fue descubierta en adulterio. Jesús tenía con la mano en la cintura la posibilidad de haberla enjuiciado en ese momento y haberla matado a pedradas. Porque si alguien había bueno en ese momento para emitir ese juicio, no eran los escribas, ni los fariseos, ni alguna gente importante en ese momento, era Jesús. ¿Y qué le dice Jesús a los demás? El que esté libre de pecado, el que esté libre para enjuiciarla, aviente la primera piedra. ¿Y qué hace, hermanos, la gente? Suelta sus piedras y se van. Y me fascina lo que Jesús dice. Porque Jesús dice, yo soy el único que sí puedo enjuiciarte. Pero Él le dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Hay una recomendación ahí, ¿no? Pero lo que voy es, Jesús tenía la capacidad para hacerlo. La persona que juzga a otros sin tener la vida perfecta, la Biblia, ¿sabes cómo le llama? No yo, hermanos. El verso 5 nos dice cómo se llama la persona que juzga a otros sin tener una vida perfecta. Hipócrita. Y cuando la leí, casi me sangra la lengua. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque emito juicios y no tengo una vida perfecta. Y ando tildando a mucha gente de hipócrita, diciendo, este es un hipócrita porque esto, aquello, este es... Cuando leo la Biblia en el capítulo 7, versículo 5, me doy cuenta de algo, que si hay algún hipócrita, no es el hermano o la hermana, soy yo, porque estoy emitiendo un juicio sin tener una vida limpia, sin tener una vida santa, sin tener una vida perfecta. Así es que recuerda, querido hermano, cuando emitamos juicios, recuerda que quien los emite se llama hipócrita. A menos que ese juicio vaya, vuelvo a decirte, con toda misericordia, con todo amor, para ayudar a una persona a cambiar su condición. Si esa es tu labor, si ese es tu entendimiento, si eso es lo que buscas hacer, no puedo llamarte hipócrita, porque con todo el amor y con todo el corazón vas a ayudar a esa persona. Pero alguien que juzga, emite juicios y solamente le dice a los demás los juicios sobre otra persona, se llama hipócrita. Y no quiero rebajar la palabra, porque la palabra es así, hipócrita, doble cara. Y puedo hablar otras cosas más, pero ahí le dejamos. Con esas creo que entendemos que es un hipócrita. Lo que aquí dice, hermanos, es imposible de llevar a cabo, pues siempre seremos imperfectos. Por eso Dios dice, y el mandato ahí manejado es: no juzgues, no juzgar, no juzguemos. Si nos centramos en nuestros defectos, tendríamos menos tiempo, hermanos, para ver los defectos de otros. Y esto lo digo de verdad con toda entereza, con toda sinceridad, y creo que es una realidad. Vuelvo a decir, si nos concentráramos en nuestros propios defectos, no tendríamos tiempo para andar viendo los defectos de las demás personas. El problema es que yo no percibo mis propios defectos, y eso es lo que me lleva a todo lo demás. Pero de verdad, si yo analizara mis propios defectos, tendría mucho en qué invertir en mí para andar invirtiendo en otras personas. La gente seguiría haciendo su vida. Esto te lo dice hasta el Face, ¿no? Quien no tiene una propia vida, quiere vivir en la vida de los demás. Quien no se mete a sí mismo a ver las cosas, quien no analiza su propia vida, tendrá mucho tiempo para andar analizando la vida de todos los demás, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia y donde sea. Hasta en los personajes bíblicos le encontramos defectos, y está bien, hermanos. Ahí están marcados algunos de ellos. Pero el asunto es que si analizáramos nuestra vida, tendríamos menos tiempo para estar criticando, para estar destruyendo, para estar difamando a otras personas con los errores que ellos tienen en algún momento. Quiero cerrar haciendo una aclaración. Vuelvo a decir, ¿por qué hago esta aclaración? Porque no me gustaría salir de esta tarde en la reunión o este momento, un rato más,
alguien dijera, entonces ya nadie tiene derecho a decirme nada. No, no es lo que yo dije. O alguien dijera, no puede decirme nada porque el pastor dijo que nadie tiene derecho a juzgarme. No, no es lo que yo dije. Por eso digo, hago la aclaración. ¿Cuál es la aclaración pertinente aquí en este capítulo 7, versículos del 1 al 6? La aclaración, hermanos, es que no debemos solapar tampoco a otros, pero debemos actuar con amor. ¿Sale? Esto es lo que puedo encontrar en los juicios. No debo de estar solapando a los demás, porque creo que alguien al escuchar esto puede caer en ese error de decir, entonces ya no digo nada, o alguien decir, ya no me diga nada, puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, no, el pasaje nunca está dando la capacidad para solapar la vida o las acciones de las personas. Lo que nos está llevando es actuar con amor en favor de esa gente que comete algún error, que tiene algún defecto, que tiene alguna deficiencia, pero con ese amor tratar de ayudarles directamente a ellos. La invitación, hermanos, es a lo que decía la prédica. No juzguemos. Si he de emitir un juicio, que sea con la persona adecuada, es sobre la persona con la quien quiero hablar o trato de ayudar. Creo que es la única forma válida de emitir algo, y entiéndase lo siguiente: el juicio que yo voy a emitir, debo de entender que es mi opinión, no una totalidad. ¿Sí me explico? Es decir, yo puedo ir con alguien y hacerle ver lo que yo percibo, pero nunca lo voy a poner como una máxima de decir esto es lo único que vale. No, en mi percepción hay esto, querido hermano o hermana, y se lo hago ver con todo el amor para tratar de evitarle algún problema, alguna circunstancia. ¿Sabes? Esto creo que es lo que deberíamos estar haciendo según la Escritura. Ayer me acordé que hubo por ahí un evento y llegó mi hermana Mari Carmen y decían que le echaban de menos. Y yo dije, ¿le están echando de menos o le echan de más? No sé, porque estaban hablando de ella. Pero en forma positiva, hermanos. Pero esta es la realidad para algunos. A veces los que no vienen o ya no están en la iglesia, no se les echa de menos, se les echa de más. ¿Sí me explico? Es decir, hablamos mucho de ellos. Yo digo, más que de hablar de ellos, vayamos y tratemos de ayudarles en algo, que a lo mejor algo hemos detectado, algo que hemos visto, pero no hablemos con los demás de ellos, sino hablemos con ellos mismos sobre algo que pudiéramos ayudarles. Oramos. Padre bendito, gracias damos, Señor, por esta oportunidad que nos brinda de meditar en su palabra. Y gracias porque nos hace entender, Señor, que no deberíamos de emitir esos juicios de crítica destructiva, Señor, sobre las personas o de las personas por las deficiencias, por las incapacidades, Señor, que manifiesta nuestra propia vida. Y pedimos, Señor, que nos ayude para poder realmente ayudar a las personas que tienen algún tipo de circunstancia complicada, algún tipo de defecto, algún tipo de error, algún pecado, que vayamos directamente con ellos y que con mucho amor, Señor, tratemos de compartir la percepción que tenemos, pero también, Señor, que vayamos con la humildad de poder estar equivocados en algún momento. Y si algo, Señor, usted quiere trabajar a través de lo que podamos decir con esas personas, obre en sus corazones, pero también, Señor, obre en nosotros. Que no nos sintamos, Señor, los policías dentro de la iglesia hacia las demás personas, sino que el amor que usted ha puesto por la vida de ellos nos mueva para ir y charlar con misericordia, con madurez y con el deseo de ayudar sobre sus vidas, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos da de meditar en su palabra y pedimos, Señor, de su bendición para nosotros para poder aplicarla conforme a aquellas cosas que podemos vivir, que puedan ser agradables delante de usted. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.